Todos conocemos a Moisés como el gran libertador de Israel, pero ¿sabías que su vida estuvo marcada por una esposa de la que casi nadie habla? Su nombre, su historia y su papel fueron silenciados, y hoy descubrirás el secreto jamás contado de la esposa olvidada de Moisés. Cuando pensamos en Moisés, la mente inmediatamente evoca escenas grandiosas: el niño rescatado de las aguas del Nilo, el hombre que enfrentó al faraón, el profeta que levantó su vara y abrió el mar rojo, el siervo de Dios que subió al Sinaí y recibió las tablas de la ley. Moisés se levanta en nuestra memoria como un gigante espiritual, un mediador entre el cielo y la tierra. Sin embargo, detrás de su misión divina, de su liderazgo ante un pueblo entero, hay silencios en la Escritura que nos invitan a mirar más profundo. Uno de esos silencios se cierne sobre la mujer que compartió con él su vida, su esposa. ¿Quién fue ella? ¿Por qué su presencia parece apenas un susurro en medio de los truenos de la historia? Si Moisés fue llamado para liberar a Israel de la esclavitud, ¿qué lugar tuvo la mujer que lo acompañó, que fue madre de sus hijos, que enfrentó con él los peligros del desierto? La Biblia, siempre selectiva en los detalles, nos muestra destellos de su identidad, pero nunca le concede un protagonismo abierto. Apenas algunos pasajes, casi escondidos entre líneas, nos revelan que Moisés no estuvo solo en su travesía. Y es justamente en esos destellos donde descubrimos a Séfora, hija de Jetró, una mujer que desempeñó un papel mucho más importante de lo que a menudo se reconoce. Pero el misterio va aún más lejos, porque en otro pasaje se menciona que Moisés tuvo también una esposa cusita, provocando celos y conflictos en su propia familia. Una segunda mujer, un título diferente para la misma esposa. La Biblia no responde con claridad, dejando a la historia abierta, rodeada de preguntas y de enigmas. Este silencio bíblico no es casual. Nos habla de cómo las narraciones sagradas, escritas en contextos patriarcales, muchas veces invisibilizaron a las mujeres que, sin embargo, fueron pilares en la vida de los grandes líderes espirituales. El relato de Moisés no puede entenderse completamente si olvidamos a la mujer que estuvo a su lado. Y, sin embargo, la tradición la relegó a un papel secundario, como si su valor estuviera en la sombra de su esposo. En este primer acercamiento, la invitación es clara: mirar de frente a la esposa de Moisés, reconocerla no solo como un nombre, sino como un personaje vital en la historia de la fe. Porque si Moisés representa la fuerza del liderazgo, Séfora encarna la discreta fidelidad, la valentía en lo oculto, el poder de una mujer que, aún en silencio, influyó en el destino de Israel. Este es el misterio de la esposa de Moisés, la figura olvidada que, desde la invisibilidad, sostiene y acompaña a uno de los mayores profetas de todos los tiempos. La historia de Moisés da un giro decisivo cuando, huyendo de Egipto, después de haber matado a un egipcio, llega a la tierra de Madián. Allí, agotado, sin rumbo marcado por la huida, encuentra un pozo. Y en la Biblia un pozo nunca es un simple lugar, es símbolo de encuentro, de destino, de unión. Al llegar Moisés presencia cómo unos pastores intentan echar del pozo a unas jóvenes que habían llegado para dar de beber a su rebaño. Él, extranjero, fugitivo, sin respaldo alguno, decide intervenir y defender a esas mujeres. Con un gesto de valentía y justicia, Moisés las protege y les permite abrevar a sus ovejas. Aquellas jóvenes eran las hijas de Jetró, sacerdote de Madián, y entre ellas estaba Séfora. La primera vez que sus caminos se cruzan, Séfora ve en Moisés no solo a un hombre extranjero, sino a alguien dispuesto a luchar por la justicia, aun cuando nada lo obligaba a hacerlo. Esa valentía silenciosa dejó una marca. Cuando Jetró escucha el relato de sus hijas, se sorprende de que hayan dejado ir a aquel hombre sin invitarlo a casa.
Y es allí donde Moisés, el fugitivo, encuentra hospitalidad, un lugar donde descansar y con el tiempo encuentra algo más profundo, una esposa. Séfora, la hija de Jetró, se convierte en su compañera. Pero esta unión no es solo un matrimonio humano, tiene una dimensión simbólica y espiritual. Moisés, hebreo criado en Egipto, se une a una mujer extranjera, madianita. En ese enlace hay un mensaje que anticipa lo que vendrá. El Dios de Israel no se limita a un solo pueblo, su plan alcanza más allá de las fronteras. La esposa de Moisés encarna la unión entre lo divino y lo extranjero, entre lo escogido y lo inesperado. Séfora no fue una figura pasiva. La Biblia nos muestra un episodio clave en el que su coraje salva la vida de Moisés cuando en el camino a Egipto ella misma circuncida a su hijo para aplacar la ira divina. Éxodo 4, 24, 26. Esa escena, que exploraremos con más detalle en el siguiente capítulo, revela una mujer decidida, consciente, capaz de actuar con firmeza en los momentos más críticos. En la vida cotidiana, Séfora también tuvo un papel fundamental. Fue madre de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Su maternidad, aunque casi silenciada en la narración bíblica, nos recuerda que detrás del líder que hablaba con Dios había una familia, una esposa y unos hijos que compartían los sacrificios de su misión. No podemos olvidar que Moisés, antes de ser el profeta del Sinaí, fue un hombre que se sintió perdido, que huyó, que cargaba con su propia culpa y su incertidumbre. Y en ese momento de fragilidad, Séfora fue su compañía, su refugio, el rostro humano de un nuevo comienzo. Sin Séfora, la historia de Moisés se escribiría de manera distinta. Al pensar en ella, comprendemos que los grandes hombres de la fe nunca caminaron solos. Hubo mujeres que los sostuvieron, que caminaron junto a ellos, que creyeron y resistieron en medio del silencio. Y aunque sus nombres a veces se borraron o se minimizaron, su huella permanece. Por eso, reconocer a Séfora no es solo rescatar un nombre olvidado, sino reivindicar la memoria de todas aquellas mujeres que, en las sombras, fueron protagonistas de la historia sagrada. Si este redescubrimiento de la esposa de Moisés te está emocionando, te invito a seguir este canal. Aquí seguimos rescatando las historias olvidadas, aquellas que abren nuestros ojos a verdades más profundas y nos recuerdan que nada en la Biblia es casualidad. Séfora aparece en la Biblia en escenas puntuales, casi como una sombra que cruza la historia de Moisés y luego se desvanece. Su nombre se menciona, su figura se insinúa, pero nunca ocupa un lugar central en la narración. Y sin embargo, cuando miramos con atención, descubrimos que su papel no fue insignificante. Imaginemos la vida de Séfora, hija de Jetró, sacerdote de Madián, casada con un extranjero hebreo que cargaba consigo un pasado turbulento y una misión divina aún no revelada. No fue una unión fácil ni común. Ella no se casó con un hombre establecido, ni con un príncipe seguro de sí mismo. Moisés llegó a su vida como un fugitivo, un hombre en búsqueda, alguien que había dejado atrás el palacio de Egipto y se encontraba sin rumbo en el desierto. Séfora se convirtió en compañera de un hombre que pronto sería llamado por Dios para una tarea inmensa. Pero antes de la gloria, ella compartió con él la incertidumbre de la espera. Fue esposa en los días de silencio, en el tiempo en que Moisés pastoreaba rebaños y parecía que su vida nunca trascendería. La tradición, con frecuencia, relegó a las mujeres a papeles secundarios, y la historia de Moisés no es excepción. La narrativa bíblica se centra en su misión como libertador de Israel y apenas dedica palabras a la mujer que estuvo a su lado en ese proceso. Pero si nos detenemos un momento, podemos intuir todo lo que ella significó. Séfora fue madre en medio de la fragilidad. Mientras Moisés lidiaba con su propio llamado, ella crió a Gersón y a Eliezer, sus hijos. Estos nombres
poco mencionados, nos hablan de una vida familiar que existía más allá del protagonismo del Éxodo. Una vida cotidiana de esposa y madre, hecha de silencios, cuidados y sacrificios. Además, Séfora debió cargar con el peso de ser extranjera, aunque Moisés también era, en cierto modo, extranjero en Madián. El futuro lo llevaría de vuelta a Egipto y luego al desierto con Israel. ¿Qué lugar tenía una madianita en medio de ese plan? ¿Cómo la miraba el pueblo hebreo? El silencio bíblico puede esconder tensiones culturales y religiosas que hicieron que la esposa de Moisés no tuviera un espacio claro en la comunidad. Y sin embargo, Séfora resistió. Su historia nos recuerda a tantas mujeres invisibilizadas por la tradición, mujeres que acompañaron en silencio a hombres llamados por Dios, que sostuvieron con su fidelidad y su fe los procesos más duros. La Biblia la nombra pocas veces, pero esas pocas veces son suficientes para revelar que ella fue decisiva. Porque la verdad es esta: no hay misión divina que no se sostenga también en lo humano. Moisés enfrentó al faraón, habló con Dios cara a cara, pero en lo íntimo de su vida diaria, Séfora fue su soporte, su compañera. Y aunque la historia escrita prefirió olvidar su nombre, el corazón de quien sabe leer entre líneas reconoce su valor. Séfora es, en muchos sentidos, símbolo de todas aquellas mujeres cuya memoria quedó sepultada por narraciones dominadas por hombres, pero que fueron indispensables en la historia de la fe. Ella es la esposa olvidada de Moisés, y al recordarla, honramos también a las que caminaron en el desierto de la invisibilidad. Entre los pasajes más enigmáticos de toda la Biblia se encuentra Éxodo 4, 24, 26. Es un relato breve, extraño, que aparece casi sin explicación, pero que nos abre una ventana única hacia el papel de Séfora en la vida de Moisés. El texto dice que, mientras Moisés viajaba de regreso a Egipto con su familia, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. De inmediato surge la confusión. ¿Cómo es posible que Dios, que lo había llamado en la zarza ardiente y le había dado la misión de liberar a Israel, ahora quisiera quitarle la vida? La respuesta llega de la mano de Séfora. Ante la amenaza, ella toma una piedra afilada y circuncida a su hijo, tocando con el prepucio los pies de Moisés y diciendo: «Ciertamente tú me eres un esposo de sangre». Y con ese acto, la vida de Moisés es librada. El pasaje es desconcertante, pero revela algo inmenso. En un momento en el que el destino del libertador pendía de un hilo, no fue Moisés quien actuó, sino Séfora. Ella entendió lo que debía hacerse. Ella ejecutó el rito que aseguraba el pacto con Dios. Ella fue el puente entre la vida y la muerte. Este episodio ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos dicen que Moisés había descuidado la circuncisión de su hijo, y por eso Dios lo puso en peligro. Otros creen que se trata de un texto fragmentario, difícil de comprender en su totalidad. Pero más allá de las interpretaciones, una verdad permanece. Fue Séfora quien salvó la vida de Moisés. Podemos imaginar la escena: la noche, el campamento, la tensión en el aire. Moisés, paralizado, quizá debilitado o enfermo, y Séfora tomando con determinación la piedra, el hijo pequeño llorando, la sangre que sella un pacto ancestral. En ese instante, una mujer extranjera, madianita, se convierte en protagonista absoluta del plan de Dios. El silencio posterior es aún más llamativo. Después de este episodio, la Biblia sigue su curso. Moisés enfrenta al faraón y Séfora desaparece de la narración. Como si la historia misma no supiera cómo lidiar con el hecho de que, en un momento decisivo, la vida del gran profeta dependió de la acción de su esposa. Este relato nos enseña que lo divino no siempre se manifiesta en grandes prodigios, sino también en actos sencillos, dolorosos, incluso sangrientos, que sostienen la vida de los llamados. Séfora, al circuncidar a su hijo, no solo salvó a Moisés,
sino que garantizó que el pacto de Israel con Dios siguiera en pie. Y es aquí donde comprendemos una dimensión más profunda. Sin Séfora, quizá la misión de Moisés habría terminado antes de comenzar. Su acto, olvidado por muchos, fue el punto de inflexión que permitió que la historia siguiera adelante. Por eso, aunque la tradición la haya relegado, este episodio la coloca en el centro de la escena. Ella fue la mujer que sostuvo con sus manos la continuidad del plan divino. Ella fue, en esa noche misteriosa, la verdadera salvadora del futuro de Israel. Si esta historia te hace reflexionar sobre lo mucho que callan las Escrituras, te invito a seguir este canal. Aquí seguimos desenterrando los secretos jamás contados, los que transforman nuestra manera de ver la Biblia y nos acercan al corazón de lo divino. En medio de la misión más grande de su vida, Moisés tuvo que tomar una decisión que marcó profundamente su relación familiar: enviar de regreso a Séfora y a sus hijos a la casa de Jetro, en Madián. La Biblia, en Éxodo 18, nos dice que Jetro llevó de nuevo a Séfora y a sus hijos al encuentro de Moisés en el desierto, después de que él ya había guiado al pueblo fuera de Egipto. Pero lo que no explica con claridad es el por qué. ¿Por qué Moisés decidió separarse de su esposa y de sus hijos en un momento tan crucial? Fue un acto de protección al considerar que Egipto sería un lugar demasiado peligroso para ellos. ¿O existieron tensiones internas que llevaron a esta separación temporal? Podemos imaginar la complejidad de aquel momento. Moisés estaba enfrentando nada menos que al faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. Se presentaba ante él con la exigencia de liberar a todo un pueblo esclavizado, y sabía que esa confrontación traería plagas, violencia y sufrimiento. Quizá, como esposo y padre, quiso apartar a su familia de ese dolor. Pero hay otra posibilidad: que la misión de Moisés, tan abrumadora y divina, comenzara a sobrepasar la vida familiar. Séfora, extranjera en medio de un pueblo que ni siquiera era el suyo, pudo haber experimentado la soledad y la incomodidad de estar en medio de una lucha que no comprendía del todo. Quizá la tensión entre el llamado de Moisés y la vida cotidiana hizo inevitable ese regreso. El silencio de la Escritura sobre los sentimientos de Séfora en este proceso es elocuente. No sabemos si partió con resignación, con dolor o con alivio, pero sí sabemos que, como tantas mujeres a lo largo de la historia, ella tuvo que aceptar que la misión divina de su esposo estaba por encima de la vida conyugal. Al leer este episodio, podemos sentir la humanidad de Moisés. No solo fue profeta, fue también esposo y padre, y tuvo que enfrentar la paradoja entre su llamado y su hogar. La Biblia no nos dice si lloró al despedirse de Séfora, pero podemos intuir que no fue fácil dejar atrás a la mujer que lo acompañó desde el pozo de Madián hasta los primeros pasos de su misión. El regreso de Séfora a Madián nos habla de algo más profundo: los sacrificios invisibles que sostienen las grandes misiones. Mientras Moisés desafiaba a Faraón y levantaba su vara sobre el Nilo, Séfora estaba lejos, en silencio, cuidando de sus hijos, ausente de la gloria, pero presente en la historia. Después del Éxodo, cuando Israel ya había cruzado el Mar Rojo y comenzaba a caminar hacia el Sinaí, Jetro aparece de nuevo en la historia, y no llega solo. Trae con él a Séfora y a los hijos de Moisés. Es un momento cargado de simbolismo, un reencuentro en medio del desierto, cuando el pueblo estaba aprendiendo a vivir en libertad, y Moisés enfrentaba el peso del liderazgo. La escena es poderosa. Moisés recibe a su esposa y a sus hijos después de haberlos dejado atrás. No sabemos cuántos meses pasaron desde la separación, pero sin duda, aquel reencuentro fue intenso. Podemos imaginar a Gersón y Eliezer corriendo hacia los brazos de su padre, y a Séfora mirándolo con una mezcla de orgullo y distancia. Su esposo ya no era solo el hombre que conoció en Madián, ahora era el libertador de Israel,
el profeta que había visto a Dios actuar con poder. El relato de Éxodo 18 se centra en Jetro, en su consejo sabio a Moisés para organizar al pueblo y no agotarse en el liderazgo. Pero en medio de esa historia práctica, la presencia de Séfora pasa casi desapercibida. La Biblia la menciona como si fuera apenas un detalle, cuando en realidad se trataba de la esposa que volvía a compartir la vida de un hombre transformado por la misión. Este reencuentro revela la tensión entre lo personal y lo comunitario. Moisés debía atender a miles de personas, escuchar sus problemas, guiarlos en el desierto, ser mediador entre ellos y Dios. ¿Dónde quedaba Séfora en medio de todo eso? El texto guarda silencio, y ese silencio nos obliga a preguntarnos cuánto tuvo que sacrificar ella al vivir a la sombra de un profeta tan grande. Sin embargo, también podemos ver este momento como un testimonio de fidelidad. A pesar de las distancias y las separaciones, Séfora regresa. Vuelve al lado de Moisés, no como espectadora, sino como parte de una familia que llevaba sobre sí el peso del plan divino. Ella, junto a sus hijos, era también parte de la historia de Israel, aunque la tradición la haya silenciado. Este encuentro en el desierto nos recuerda algo fundamental. La misión de Moisés no fue solo un camino de gloria, fue también un camino de soledad, de renuncias y de reconciliaciones. Y Séfora estuvo allí, caminando con él, aunque las Escrituras apenas nos regalen unas pocas líneas sobre su presencia. La figura de Séfora, en este pasaje, se convierte en símbolo de todas las relaciones familiares que se vieron sacudidas por la misión divina. Nos enseña que incluso en los planes más grandes de Dios, la vida humana sigue teniendo un espacio frágil, lleno de emociones y de vínculos que no pueden ignorarse. Si estas historias ocultas de la Biblia te conmueven tanto como a mí, te invito a seguir este canal. Aquí descubrirás verdades que la historia olvidó, relatos que abren los ojos y que nos recuerdan que detrás de cada gran nombre hubo voces silenciadas que también formaron parte del plan divino. El relato bíblico da un giro inesperado en Números 12:1. Allí se nos dice que Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, hablaron contra él a causa de la mujer cusita que había tomado. El pasaje es breve, pero abre un abismo de preguntas. ¿Quién era esa mujer cusita? ¿Se trata de Séfora, descrita con otro término, o estamos ante una segunda esposa de Moisés? Para entenderlo, debemos detenernos. La palabra cusita hace referencia a una mujer proveniente de Cus, región identificada generalmente con Nubia o Etiopía, al sur de Egipto. Es decir, una mujer de piel oscura, extranjera, diferente al pueblo hebreo. Esto ya resulta significativo, porque plantea que Moisés, además de casarse con Séfora, habría tomado también a una esposa africana. El problema surge cuando Miriam y Aarón critican esta unión. No sabemos si la crítica fue contra Moisés por elegir a una extranjera, o si fue un pretexto para cuestionar su autoridad espiritual. Lo cierto es que Dios mismo interviene en la escena, y lo hace de manera dura. Llama a los tres, Moisés, Aarón y Miriam, a la tienda de reunión y defiende la autoridad de Moisés como su profeta escogido. Como consecuencia, Miriam queda castigada con lepra, un castigo que refleja la seriedad de su oposición. Este pasaje revela varias verdades. Primero, que Moisés no estuvo exento de conflictos familiares, incluso en su rol de profeta. Su propia hermana se rebeló contra él y lo hizo justamente en relación con su vida personal, con su esposa. Segundo, que Dios defendió a Moisés, demostrando que su autoridad no dependía de la aprobación humana, ni siquiera de la de su propia familia. Ahora bien, ¿quién era esa mujer? Algunos estudiosos creen que se trataba de Séfora misma, descrita como cusita, por provenir de una región al sur de Madián, o por tener características físicas distintas. Otros sostienen que se trataba efectivamente de otra mujer.
una segunda esposa que Moisés habría tomado después. Si era una segunda esposa, la historia se vuelve aún más compleja. Moisés, el gran legislador de Israel, habría compartido su vida con dos mujeres, Séfora, la madianita, y esta mujer cusita, cuya identidad quedó envuelta en el misterio. En ese caso, surge otra pregunta. ¿Por qué la Biblia menciona a la esposa cusita solo en este pasaje y no en otros? El silencio es revelador. Tal vez porque el foco de la narrativa siempre estuvo en Moisés y en el pueblo y no en sus relaciones personales. Tal vez porque reconocer la presencia de dos mujeres en su vida habría generado tensiones en la tradición. O quizá porque lo que importaba no era la identidad de la mujer, sino la reacción de Miriam y Aarón, que desafiaron la elección de Moisés y pagaron las consecuencias. Sea cual sea la respuesta, este pasaje nos recuerda algo profundo. Las vidas de los grandes profetas no estuvieron exentas de conflictos humanos. Moisés, que hablaba con Dios en el monte, también tuvo que enfrentar críticas dentro de su propia familia por sus elecciones personales. Y lo más sorprendente es cómo Dios interviene, no para justificar a la esposa ni para explicar la situación, sino para dejar claro que la autoridad de Moisés no dependía de lo que otros pensaran de su vida privada. En otras palabras, Moisés era suyo, escogido, llamado por él, y nada podía alterar ese plan. La mención de la esposa cusita abre un dilema que hasta hoy no se ha resuelto. ¿Estamos hablando de Séfora con otro nombre o realmente de una segunda esposa? Esta pregunta ha sido objeto de debate entre rabinos, teólogos y estudiosos durante siglos. Por un lado, los que sostienen que era Séfora señalan que a veces las designaciones geográficas en la Biblia eran imprecisas. Quizá cusita era un término usado de manera amplia, refiriéndose a alguien del sur, y Séfora podría haber sido descrita así por provenir de regiones cercanas. Además, sería extraño que la Biblia mencionara a otra esposa de Moisés sin mayor explicación. Por otro lado, los que creen que se trata de otra mujer argumentan que el texto es demasiado claro. Habla de una esposa cusita y nada en la narrativa sugiere que se refiera a Séfora. Además, la reacción de Miriam y Aarón tiene sentido si Moisés había tomado a una segunda esposa extranjera, lo que habría generado tensiones familiares y culturales. Lo que está en juego aquí no es solo la identidad de la mujer, sino el lugar que las esposas de Moisés ocupan en la memoria bíblica. ¿Por qué, si fueron parte de su vida, quedaron relegadas al olvido? ¿Por qué sabemos tanto sobre Abraham y Sara, sobre Isaac y Rebeca, sobre Jacob y Raquel, pero tampoco sobre Moisés y sus esposas? Quizá la respuesta esté en la intención de la narrativa. Moisés debía ser recordado no como esposo o padre, sino como el gran líder y profeta. Sus relaciones personales eran secundarias frente a la misión de liberar a Israel. En ese sentido, el silencio no es casual. Es una manera de centrar toda la gloria en la obra divina sin detenerse en las fragilidades humanas. Pero ese silencio tiene un costo. Nos priva de conocer el rostro humano de Moisés. Nos roba la oportunidad de entender cómo vivió sus afectos, sus conflictos, sus decisiones familiares, y al mismo tiempo borra a las mujeres que compartieron con él la vida, condenándolas al olvido. La controversia sobre la esposa cusita nos invita a reflexionar sobre algo más grande. La historia de la fe siempre se ha contado desde ciertas voces, mientras otras quedaron en las sombras. Reconocer a Séfora y a la posible esposa cusita es en cierto modo un acto de justicia histórica. Es devolverles un lugar en el relato, aunque la Biblia haya preferido silenciarlas. Lo cierto es que, entre Séfora y la esposa cusita, la vida íntima de Moisés se nos presenta como un misterio que nos recuerda
que incluso los profetas más grandes fueron hombres, con relaciones, con conflictos, con elecciones que a veces incomodaron a quienes los rodeaban. Si estas revelaciones te ayudan a mirar la Biblia desde una nueva perspectiva, te invito a seguir este canal. Aquí buscamos no solo lo que está escrito en letras grandes, sino también lo que se esconde en los silencios y en las sombras de la historia sagrada. En la memoria colectiva de Israel, los hijos de los grandes patriarcas ocupan un lugar fundamental. Conocemos en detalle a Isaac, el hijo de Abraham, a Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, a José y sus hermanos, los hijos de Jacob. Cada uno de ellos, con sus luchas, sus promesas y sus caídas, se convirtió en pieza clave de la historia de la fe. Pero cuando llegamos a Moisés, el gran libertador, el mediador de la ley, el hombre que habló con Dios cara a cara, la historia cambia. Sabemos que tuvo hijos, Gersón y Eliezer. Sabemos que Séfora fue su madre, pero después el relato bíblico guarda silencio. Ni Gersón ni Eliezer juegan un papel importante en la narrativa. No hay historias de su infancia, no hay relatos de sus hazañas, no hay genealogías gloriosas que los destaquen. Es como si, a diferencia de los hijos de Abraham, de Isaac o de Jacob, los hijos de Moisés hubieran quedado relegados a la sombra del olvido. Esto es profundamente revelador, porque nos muestra que el legado de Moisés no pasó a través de su linaje biológico, sino a través de su misión espiritual. El pueblo de Israel entero se convirtió en su herencia. La ley que transmitió, las tablas que bajó del Sinaí, la libertad que condujo, fueron su verdadera descendencia. Y en ese sentido, los hijos de Moisés quedaron desplazados, no porque fueran irrelevantes, sino porque el plan de Dios lo había hecho padre de toda una nación. Aún así, no deja de doler pensar en el silencio sobre Gersón y Eliezer. ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo vivieron el hecho de ser hijos del hombre que hablaba con Dios? ¿Sintieron orgullo, o más bien carga y presión? Vivieron resentidos por la ausencia de su padre, que estaba siempre al servicio del pueblo. Ese silencio también refleja lo que tantas veces ocurre, que la misión de los grandes líderes demanda sacrificios que recaen sobre sus familias. Moisés estaba al frente de multitudes, pero ¿cuántas veces pudo estar presente en la vida de sus hijos? ¿Cuántas veces pudo compartir una comida en paz con Séfora y escucharlos reír en la intimidad del hogar? La historia de los hijos de Moisés nos recuerda que detrás de cada figura pública hay historias ocultas, de familias que también pagaron el precio de una misión. Séfora los crió, los sostuvo, los protegió en medio del desierto. Y aunque sus nombres fueron olvidados, su existencia nos dice que Moisés no fue solo profeta y libertador, también fue padre, con todo lo que eso implica de amor, de lucha y de ausencia. En cierto modo, el silencio sobre Gersón y Eliezer es también una manera de destacar a Séfora. Porque si Moisés no estuvo tan presente en su crianza, ella fue la que llevó sobre sus hombros esa responsabilidad. Ella fue quien aseguró que su descendencia tuviera un futuro, aunque la tradición nunca lo reconociera. El legado silenciado de Séfora y de sus hijos es, pues, una invitación a mirar más allá de los grandes nombres y preguntarnos, ¿quién sostuvo la vida cotidiana mientras se escribía la historia? La respuesta, una y otra vez, son las mujeres y los hijos olvidados, los que permanecieron en las sombras, mientras los hombres eran exaltados en las páginas de la memoria. Al llegar al final de este recorrido, lo que emerge es una verdad poderosa. Detrás del Moisés profeta, del Moisés legislador, del Moisés líder de Israel, había un hombre con una esposa, con hijos, con una vida privada llena de tensiones, de silencios y de sacrificios. Séfora, la esposa olvidada, nos devuelve esa dimensión humana de Moisés. Ella estuvo con él en los días de anonimato, cuando pastoreaba rebaños en Madián. Lo acompañó en los momentos de peligro,
como en aquella misteriosa noche en el camino a Egipto. Lo sostuvo como madre de sus hijos, aunque luego fuera enviada de regreso a la casa de su padre, y finalmente regresó a su lado, compartiendo la vida de un hombre que ya no era solo esposo y padre, sino el mediador de un pacto eterno entre Dios e Israel. Al recordar a Séfora y a la posible esposa cusita, vemos que Moisés no vivió en un vacío espiritual, sino en una trama de relaciones humanas que la Biblia eligió silenciar en gran medida. Su historia no está completa sin ellas. Su grandeza no puede comprenderse del todo sin reconocer a quienes caminaron a su lado, aunque no recibieran reconocimiento alguno. Este silencio de la Escritura nos enseña algo profundo. Dios obra en la grandeza, pero también en lo oculto. Su plan se cumple no solo en las montañas sagradas y en los milagros visibles, sino también en los actos silenciosos de quienes permanecen en la sombra. Séfora, al salvar la vida de Moisés con un acto de sangre, fue tan parte del plan como él al levantar la vara sobre el Mar Rojo. La esposa olvidada de Moisés nos recuerda que detrás de cada gran llamado hay seres humanos que lo sostienen. Nos invita a mirar la historia de la fe no solo desde los héroes, sino también desde los acompañantes invisibles, porque allí, en el silencio, también se manifiesta la gloria de Dios. Al rescatar su memoria, no solo devolvemos dignidad a Séfora y a la misteriosa esposa cusita, sino que también nos acercamos más al Moisés humano, al esposo, al padre, y al hacerlo, descubrimos que la fe no borra lo humano, sino que lo abraza y lo eleva. Por eso, cuando pensemos en Moisés, no lo recordemos únicamente como el hombre de las tablas, del éxodo, del monte. Recordémoslo también como el hombre que amó, que tuvo esposa e hijos, que vivió la tensión entre el deber divino y la vida cotidiana. Y recordemos a Séfora, la mujer que la historia quiso borrar, pero que en realidad fue columna silenciosa de uno de los capítulos más grandes de la humanidad. Si esta historia tocó tu corazón y te mostró una nueva perspectiva sobre la Biblia, te invito a seguir este canal. Aquí seguimos desenterrando los secretos jamás contados, las historias ocultas que revelan la humanidad de los grandes nombres y nos recuerdan que en cada silencio hay una verdad esperando ser descubierta.